Señores, vamos a empezar, son 7:30 en punto, así que podemos empezar con esta sesión, que es una continuación de la película del documental que pasamos el domingo, y hoy se va a hacer un análisis de este documental. Quiero presentarles, como siempre, a Jaime Romanowski y a Jaime Muro, que son los ponentes generalmente de estas sesiones, y ellos a su vez presentarán a nuestros invitados de honor. Bienvenidos todos. Les recuerdo que esta plática queda grabada en Facebook y en YouTube de La Keile, por si alguien por alguna razón no pudo entrar o quiere volver a verla, quedan ahí grabadas. Y también les pido, si quieren, ir apuntando sus preguntas tanto en el chat como en preguntas y respuestas del Zoom o por Facebook, y los vamos a ir checando para que nuestros invitados puedan contestar sus dudas. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Bienvenida Paola y bienvenido Samuel. Muchas gracias. Gracias, Anita. A ti. Pues Anita, gracias a la Keila por promover la segunda parte de este evento que empezó el domingo pasado. Ahora no va a haber película, pero lo vamos a tener todo un evento muy interesante platicando de lo que es la genética, la medicina genética, no desde el punto de vista técnico, pero los desarrollos que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, hablando un poco de la película, toda la parte de bioética, la parte moral, la parte obviamente ética, la parte pseudolegal, la parte qué está pasando hoy en día. También responder a ustedes preguntas y respuestas. Bueno, digo, gracias a la Keila Bibi Biskin, nuestras productoras ejecutivas Anita Feinsod y Raquel Feldman, que hacen posible toda esta parte técnica. Y pues damos la bienvenida al doctor Samuel Wengers y a la doctora Paola. Tocayo, ¿quieres hablar un poco más de su trayectoria académica? Adelante. Sí, de hecho el día de hoy, como igual que el domingo, tenemos a dos expertos, puesto que no nos consideramos expertos ni en bioética ni en genética, y tenemos a dos médicos cirujanos. Primero, bueno, las damas, la doctora Paola Mendelsberg es médico cirujana y tiene una especialidad en genética por el Hospital Infantil de México. Y el doctor Samuel Wengers, que es médico cirujano con especialidad en ginecobstetricia, tiene también un doctorado por la Universidad de Anáhuac en bioética y es, bueno, cabeza a nivel nacional del tema de bioética a nivel médico. Y pues sí, nos interesa mucho saber sus puntos de vista con respecto al documental, qué cambios han habido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y cómo vieron ellos el documental, y abrir también el micrófono a preguntas y comentarios de la audiencia. Entonces, quiero cederle la palabra a los doctores. Creo que en este caso va a empezar el doctor Samuel Wengers, y a menos que él considere que prefiere que empiece la doctora Mendelsberg. Muchas gracias estamos... Adelante, Sammy. Gracias. Bueno, me había pedido el tocayo Jaime Muro que hablara un poco de la bioética, de la historia y el desarrollo de la bioética. Lo voy a hacer muy brevemente en lo que van incorporándose algunas preguntas por parte del público, al cual agradezco mucho el que estén presentes aquí con nosotros, que es lo que va a enriquecer esta sesión de cine debate. Me parece que también los comentarios de genética que va a hacer la doctora Paola van a ser importantísimos. Yo les platico que la bioética es muy reciente. La definí la vez pasada, la vuelvo a definir como una nueva área de conocimiento que se dedica a estudiar y reflexionar todos los problemas ocasionados por la modernidad, especialmente en las ciencias de la salud, pero también de la vida en general. Dicho esta definición, ¿cuándo empezó? Pues en realidad, en 1970, un médico norteamericano le puso este término en inglés, bioethics, y él decía en su primer artículo en 1970, Van Rensselaer Potter es el autor,
que es un médico oncólogo, que si no volvíamos a tener reunido el humanismo y la ética con las ciencias, nos íbamos a destruir como especie. Entonces, era muy condenatorio, ¿no? Un añito después, ya se vio más moderado, el mismo autor sacó un libro entero que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, vislumbrando todos estos avances, incorporando el humanismo y la ética dentro de las ciencias. Sin embargo, pues fue muy despacito evolucionando debido a necesidades que fueron creadas por los propios avances. Voy a dar 3 o 4 ejemplos muy rápidos. Uno de ellos fue el ventilador mecánico, el otro fue la posibilidad de tener anestésicos y suturas para hacer trasplantes. Antes de los años 60, prácticamente no había buenas posibilidades de hacer ningún trasplante de órganos. Entonces, cuando empezó a hacerse el primer trasplante del cardíaco, del corazón, lo primero que cimbró a la ética y a la ciencia y a la bioética fue, pues, ¿cómo vamos a definir la muerte cuando a alguien le paramos el corazón pero no está muerto? Incluso se lo sacamos y ponemos otro y lo reanimamos y entonces no estaba muerto. La definición de muerte era cualquier persona que tuviera un paro cardiorrespiratorio. Entonces, a partir de los años 60 empezó a haber este estudio y reflexión y cambió el término a muerte encefálica. Por eso, desde hace 50 años, 40 y tantos, poco a poco, hasta el día de hoy, para declarar a alguien muerto, se le declara solo que tenga muerte encefálica, porque todo lo demás puede ser revertible. O podemos mantener, para que tengan alguna idea ustedes, se llama prolongación de la vida somática, cuando una persona muere, pero se le deja mecánicamente viva para usar sus órganos para trasplantes. O los casos más extremos, más locos que se puedan imaginar, en mi especialidad, es cuando una madre con un embarazo, con un bebé vivo, le da un problema cerebral y muere cerebralmente y se le deja viva a ella mecánicamente, prolongación somática de la vida, con la única finalidad de darle sobrevida al bebé y luego usar sus órganos para trasplantes. Bueno, con este ejemplo, y voy a dar unos más adelante, por supuesto les puedo platicar muchos anécdotas tremendos en reproducción humana asistida, pero el que nos toca ahora, que puede ser que intervenga mucho la genética y toda la ingeniería genética, que le vamos a llamar así de manera gruesa, es la tendencia que hay en el mundo hacia la inmortalidad del hombre, hacia el transhumanismo, hacia esta modificación genética humana para alejarnos de la naturaleza y convertirnos en el posthumano que algunos autores ya habían mencionado. Yo con esta introducción y esperando que haya algunas preguntas, les quiero comentar que, por ejemplo, ya quedó bien instalada la bioética no antes de los años 80 en Estados Unidos, cuando fue promovido la autonomía como principio muy importante de respeto a la dignidad de las personas, y fue poco a poco que a través del Internet, que empezó en los años 90, pensamos que tiene mucho, pero el Internet y el Wi-Fi y esta supercarretera y lo que ahora estamos teniendo de telecomunicación es de los años 2000 para acá. De tal manera que todos los conceptos éticos y avances muy importantes, realmente de manera muy acelerada, han venido del año 2000. En nuestro país, las leyes que tienen que ver con la ética en la investigación empezaron en 1986, pero se consolidaron hasta el 2011, no antes. Ya platicaré de esto con ustedes para que vean lo interesante que es todo esto. No sé si quieras tú, Paola, dar también una introducción. Muchas gracias. Creo que es importante señalar lo que decía el doctor Samuel, como
toda esta evolución de la bioética, si la correlacionamos a los años en los que se dio el evento de la película, pues todavía no estaba, digamos, bien organizada, ¿no? Todavía no estaba bien ahí fundada, y es lo mismo que está pasando hoy en día. Ya tenemos la bioética, digamos, tiene su lugar muy importante en la investigación científica y sobre todo en la que está relacionada al área de la salud humana. Sin embargo, como decía el doctor Samuel, de repente hay algún conocimiento científico que se impulsa demasiado rápido. Generalmente esperamos esto va a pasar con el paso de los años, pero de repente puede haber algún descubrimiento del tipo que le llamamos disruptor, ¿no? Que eso hace que se avance más rápido de lo que pensábamos, como por ejemplo la tecnología del CRISPR que mencionaban la vez pasada, el domingo. Este tipo de tecnologías a veces pueden hacer acelerar muy rápido el conocimiento científico, y la bioética a veces tiene que correr atrás de ese tipo de hallazgos para empezar a regular, tanto dar respuestas éticas como regular las leyes que vayan modelando hacia dónde van este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, creo que, sobre todo, como decía el doctor, en el 2000, por ejemplo, para ubicarnos, digamos, en esta línea del tiempo, en el 2000 apenas estábamos secuenciando el genoma humano, o sea, apenas éramos capaces, teníamos el genoma de una persona y nos tardamos 15 años en secuenciarlo. 20 años después, hoy en día, podemos secuenciar el genoma de miles de personas al mismo tiempo y de forma muy barata. Entonces, la bioética literalmente tuvo que correr atrás de la genética, alcanzarnos para darnos las respuestas que muchas veces nosotros como investigadores no tenemos, ¿no? Y probablemente eso fue lo que faltó en esos tiempos. Muy bien. No sé si nuestros coordinadores tengan preguntas del público o de ellos que hayan quedado pendientes desde que se mostró el documental. Sí, tenemos una pregunta que nos hace Elena Bialostowski, que dice: ¿hasta dónde hay una igualdad de pensamiento, deseos y preferencias de gemelos? En caso de gemelos. En gemelos, sí, ¿no? En gemelos. Primero hay que, como decíamos la vez pasada, es un tema muy difícil de abordar porque ¿qué tipo de estudios pueden darnos esta respuesta, ¿no? Por ejemplo, el tipo de estudio que lamentablemente se diseñó que vimos en el documental era un estudio que se trataba de controlar todos los factores externos que involucran en la formación de nuestra personalidad para tratar de dar esa respuesta, pero obviamente ese no era el camino para contestar esa pregunta. Entonces tenemos estudios hoy en día en gemelos que nos permiten hasta cierto punto contestar esa pregunta, pero no totalmente, porque como decíamos la vez pasada, somos genes y definitivamente somos genes, pero nuestros genes están regulados a su vez por ciertos sellos que los hacen prenderse o apagarse, y esos sellos los pone el medio ambiente. Entonces nosotros no vamos a controlar el medio ambiente en el que se desarrollan esos gemelos, ¿no? Eso era lo que trató de hacer el doctor en el documental, en esa investigación. Entonces, los estudios que hoy en día tenemos, lo que nos contestan es, hay muchos estudios, se han hecho en muchos países, que lo que hacen es comparar gemelos que llamamos monocigóticos, los que llamamos gemelos idénticos, compararlos con gemelos que nosotros llamamos disigóticos, que son los gemelos que luego les llaman cuates, ¿no? Los que no son idénticos, pero se dieron en un mismo embarazo. Compararlos a ellos, y también en la medida de lo posible comparar gemelos que se hayan dado en adopción de forma separada, compararlos con gemelos que se hayan criado juntos. Entonces, por ejemplo, vemos el estudio que comentaba la vez pasada, el estudio de Minnesota. Ese comparó gemelos que se criaron juntos y gemelos que se criaron separados, y ellos encontraron que tenían la misma posibilidad de ser tan parecidos en personalidad los gemelos separados que los gemelos que se habían criado juntos. Entonces esto nos habla de que hay una carga genética muy importante hablando de personalidad y gustos, ¿no? Hay otro estudio un poquito más reciente que se hizo en Harvard, y lo que hizo fue comparar más bien gemelos monocigóticos con gemelos disigóticos, porque aquí tenemos gemelos que se están dando en el mismo ambiente desde el útero, ¿no? No es exactamente el mismo ambiente, porque un bebé puede recibir más sangre que el otro, por ejemplo, la placenta puede ser más grande la de un bebé que la del otro, y eso ya influye en cómo se va a desarrollar el cerebro de ese bebé, pero pues es, digamos, lo más parecido posible, porque están compartiendo el embarazo y después comparten la casa en la que viven, los papás
que los crían, pero el par de gemelos idénticos tendrá exactamente el mismo DNA, tienen exactamente los mismos genes, y los gemelos, que nosotros llamamos disigóticos, son gemelos como los cuates, ¿no? Que uno puede ser niña y el otro niño, o incluso pueden ser del mismo sexo, pero no ser tan idénticos, que los podemos, digamos, distinguir fácilmente. Estos comparten solamente el 50% de sus genes, mientras que los otros comparten el 100% de ellos. Este estudio de Harvard lo que encontró fue que los gemelos idénticos, monocigóticos, genéticamente idénticos, se parecen en su personalidad y gustos más o menos el 64%, mientras que los gemelos disigóticos, esos que solo comparten la mitad de sus genes, pero se criaron en el mismo ambiente, comparten más o menos el 30% de sus gustos, preferencias, características de la personalidad. Entonces aquí lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, los genes tienen una carga muy importante, un peso muy importante, pero que también requieren del ambiente para irse, digamos, modelando. No sé si contesté más o menos lo que Perfecto, decía sí. la pregunta. Nos preguntan también, Miriam Maisel, ¿qué es más fuerte, la genética o el ambiente en el que nos creamos y la educación que recibimos? Pues, como les digo, es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque para responderla, nosotros los científicos nos gusta responder las cosas con ciencia, ¿no? De hacer estudios bien diseñados con suficientes individuos para poder dar una respuesta clara. Y como vimos en el documental, tratar de controlar el ambiente, ¿no? Los genes, digamos, la naturaleza nos dio a los individuos a estudiar gemelos que ya son genéticamente idénticos. Pero entonces ahora, ¿qué hago? ¿Controlo el ambiente en el que se están criando para estudiarlos? Pues ahí entra el doctor Samuel a decirnos que no, ¿verdad? Entonces, que los estudios que tenemos, digamos, no nos contestan al 100% todo, pero tenemos incluso estudios en animales, que en animales sí podemos hacer, digamos, un poco más de control del medio ambiente y sabemos que los genes tienen un peso muy importante, digamos, la heredabilidad de la personalidad, la heredabilidad, por ejemplo, de las enfermedades psiquiátricas es muy alta, mayor al 60%. Sin embargo, como les decía, se tienen que controlar, regular, digamos, por efectos ambientales. Entonces, yo los invito a pensar en que esto no es una pelea de fuerzas, ¿no? No es mis genes ganan o gana el ambiente, sino es una cooperación entre los dos. Tengo mis genes y tengo el ambiente en el que me estoy criando y ellos dos juntos son los que han modelado mi personalidad para hacerme hoy quien soy. Entonces, efectivamente, nuestros genes en parte sí son nuestro destino, porque es un destino que nosotros no podemos cambiar, nuestros genes están ahí, pero gran parte del ambiente en el que nos criamos, digamos que modela el que regula cómo se van a expresar esos genes. Lo que sí es cierto es que, como les decía, digamos que son dos capas, como si fueran a hacer un pastel de capas. Una capa es el DNA. El DNA son nuestros genes y eso no lo podemos cambiar. Con los genes que nacimos, por ejemplo, si nacimos más propensos a ciertas enfermedades, o incluso hoy en día somos más propensos a ciertos gustos, a ciertos tipos de personalidad, pero esos genes arriba se le pegan literalmente a los genes, se le pegan encima proteínas, que son los que regulan qué tanto se expresan los genes, cuándo se expresan y cómo se expresan. Esos genes que se le pegan, que nosotros le llamamos epigenética, es como la capa de encima, esa la regula el medio ambiente. El medio ambiente, desde que se forma digamos, el ovocito, no, desde antes, desde que se forma el ovocito que mamá va a ovular cuando se va a dar la concepción, que no sé si lo sabían, pero ese ovocito se forma cuando la mamá está en el útero de la abuelita, ¿no? Entonces, desde ese momento el ambiente empieza a influir y hasta el momento ya en el que nacemos, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, no sé si ustedes conocen gemelos idénticos, físicamente, no vamos a hablar de personalidad, físicamente los gemelos idénticos al nacimiento, incluso muchas veces las mamás no los pueden distinguir. Pero conforme esos gemelos crecen, sobre todo los primeros años de vida, se empiezan a volver un poquito diferentes, uno con la nariz un poquito más ancha, uno tal vez crece un poquitito menos que el otro. Eso es porque se empiezan a poner estos sellos de proteínas sobre los genes. Mientras más chiquitos somos, es el momento en el que se ponen la mayoría de los sellos, por así decirlo. Entonces, por eso la importancia de cuidar el embarazo y de cuidar sobre todo los primeros años de vida del bebé, cuidar el ambiente en el que se desarrolla. Pero incluso nosotros, de adultos, podemos seguir modificando estos sellos de proteínas que se le ponen a nuestros genes. Paula, entonces,
me gustaría complementar un estudio mundial que hay, seguramente estás enterada, se llaman los primeros 1000 días de vida y viene desde la fecundación, durante todo el embarazo, y se les mide todo a las mujeres, qué comen, qué clima tienen, qué bacterias tienen en el pipí, en el popó, al nacer. Entonces, es un estudio que ahora está en marcha en todo el mundo para tratar de responder un poco más qué determina, qué factores durante el embarazo y una vez que nacen son los más determinantes para poner estos sellos que dices tú. Espero haberme explicado, es como muy complejo, pero es un estudio bellísimo para tratar. Y la otra cosa que iba a decir es que no vamos a tener la respuesta, bien lo has dicho tú, pero estamos predeterminados. Todos los humanos tenemos una naturaleza humana, lo que nos permite decir que a todos nos gusta pues buscar la felicidad, a todos nos gusta lo bonito y a todos nos gusta saber el conocimiento verdadero. Por eso todos han experimentado que si están con alguien que está diciendo mentiras, profesores o pláticas, nos salimos del auditorio porque nos molesta algo en nuestra conciencia universal, nos dice, esto que están diciendo no es verdad y nos vamos. Entonces, teniendo estas tres naturalezas, más la genética, más la voluntad, más el libre albedrío, es que somos lo que somos, éticamente. Exacto. También hay un estudio muy bonito, no me quiero extender mucho, pero hay un estudio Sami, muy... que me hicieron el domingo. Sí, no, yo interrumpí. Jaime. No, perdón, es que era una pregunta para el doctor Samuel Wengers, que me hicieron el domingo. Estos muchachos que vimos el domingo, que nacieron en 1961, se pudo hacer eso porque tal vez las leyes y la bioética de esa época lo permitía. La pregunta era si hoy en día el doctor Wengers piensa que en Estados Unidos o en México se podría replicar ese estudio, o sea, que se pudieran separar gemelos o triates sin decirle a los interesados, en este caso los gemelos o los triates, que habían sido separados y si se pudiera llevar a cabo el mismo experimento, ¿no? Y otra pregunta que me acaban de hacer aquí en el chat era que se acostumbraba que se vestían los gemelos de la misma manera, iban a la misma escuela, en el mismo salón, y todo esto porque eran gemelos. Si esto la doctora Paola considera que es una buena práctica o no, o es mejor a los gemelos ponerlos en salones diferentes, en escuelas diferentes y vestirlos de manera diferente, y qué influencia tuviera este tipo de actitudes, ¿no? Voy primero, Paula, y luego te cedo la segunda pregunta a ti. Miren, no los quiero alarmar, pero les voy a mencionar 3 o 4 estudios que se hicieron alrededor de los años 60. No se espanten, uno en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Nueva York en 1964, donde a las personas mayores de edad que estaban internadas por diferentes motivos, les inyectaban células cancerosas para ver qué pasaba. Nada más por eso. Y además, me decían, oye, pero ¿cómo legalmente? Pues es que decían que había que adquirir nuevo conocimiento para el cáncer y que esas personas iban a estar cuidadas. Ese era el complemento ético legal. Y no había una ley que dijera que les tenían que solicitar lo que hoy se hace mucho, que se llama el consentimiento informado. O sea, ninguna persona, a pesar de que acabando la Segunda Guerra Mundial, precisamente el Código de Nuremberg, el primer del decálogo que les comenté, el primer oración dice, solo podrá hacerse investigación con humanos donde exista claramente la voluntariedad. Y sin embargo, nunca se volvió a respetar esto hasta los años 80, ¿eh? O sea, era muy laxo esto de decir, bueno, pues que avance la ciencia y ahí vamos, y la persona y su dignidad, a pesar de que también ya se había hecho la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en el 48. Un intento por controlar esto lo iniciaron algunos médicos, principalmente norteamericanos, pero en la Asociación Médica Mundial en el 64 se unieron para hacer una nueva declaración que se llama de Helsinki, en Finlandia, donde claramente en ese entonces con 20 y tantos artículos decían no pueden tocar a ningún ser humano que no tenga autorizada con su voluntad el entrar a una investigación. Y ese mismo documento tuvo la novedad de decir, y todas las personas que no gocen de capacidad para expresar esa autonomía, ese consentimiento informado, deberá ser protegido por los doctores. Entonces, estos dos conceptos éticos empezaron a trascender, pero de manera muy lenta, como ya nos platicaba varios de ustedes, va como muy lento, uno va con la ética siempre correteando a las leyes y la ciencia por adelante, ¿no? Ahora cada vez es más estrecho este renglón, pero sin duda, les platico otro ejemplo de un colegio estatal de Nueva York, el Willowbrook, donde solo se veían niños con deficiencia mental, era un internado de 3 a 11 años de edad, a cientos de niños se les inyectaron hepatitis, el virus de las hepatitis, y decían lo mismo, pues si son deficientes mentales, la condición para que entraran a ese internado era que los iban a dejar vacunar, pero no vacunar, inyectar con virus de la hepatitis. Tragedias tan graves que uno no logra comprender en qué cabeza cabe, ¿no? Por supuesto, el estudio que sí tuvo repercusiones se llama de Tuskegee, donde a 400 afroamericanos se les inyectó sífilis y gonorrea. La diferencia con los otros dos es que este tenía fondos federales y los dos primeros que les mencioné eran fondos privados. Y pareciera que lo privado pueden hacer lo que se les pega la gana, ¿no? Y en la federal no. Hoy no pasa esto, ¿eh? Hoy está estandarizado en todo el mundo a partir de, principalmente del año 2000 para acá. Estamos todos los países estandarizados, obligados a tener comités de ética que regulan y castigan la investigación no adecuada, donde se pierde la integridad científica. Basta ahora. Gracias. Contestando, bueno, no, más bien no contestando la pregunta que comentaban acerca de los gemelos, creo que no soy la persona indicada para contestarlo, porque digamos que mi área del conocimiento es la genética y las ciencias genómicas, entonces esta parte así de si vestirlos igual, tratarlos igual, me cuesta trabajo contestarlo, creo que sería más bien el trabajo de un psicólogo contestarlo, pero mi opinión, digamos, ahora sí personal y no como científico, sería que está mal, ¿no? Hay que respetar la individualidad de cada persona y a pesar de ser dos personas genéticamente, que nacieron genéticamente idénticas, son dos individuos separados. Entonces creo que es importante respetar la individualidad de cada uno. Como les decía, ni siquiera, o sea, genéticamente serán idénticos, pero por ejemplo, no sé si ustedes han visto gemelos que nacen y, por ejemplo, uno puede tener un lunar en la espalda y el otro no. ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué puede uno sí tenerlo y el otro no si genéticamente son idénticos? Pues porque, como les comentaba, desde el momento que están en el útero de la mamá, en realidad las condiciones ya no son idénticas para los dos. A fuerzas uno va a estar recibiendo más sangre que el otro. Generalmente no es 50-50. Entonces ya desde que se están formando las condiciones no van a ser realmente idénticas. La posición, uno está arriba, otro está abajo, uno está aplastando más al otro, lo que sea, todo esto ya va a ir moldeando el cuerpo y la persona de cada uno. Entonces creo que sí es importante respetar la individualidad de cada uno a pesar de ser genéticamente idénticos. Bien, yo quisiera agregar, hay dos libros que puedo sugerir. Uno de ellos se llama The War Against the Weak, de Edwin Black, que estuvo en México hace unos meses. La traducción es La guerra en contra de los débiles. Y el otro es del doctor Sheldon Rubenfeld de Houston, que se llama When Healers Become Killers, cuando los que curan se convierten en asesinos, del doctor Sheldon Rubenfeld. Sí. No sé si hay alguna pregunta, Anita. Reproducción triparental, donde usaron el óvulo de una madre
le quitaron el núcleo para ponerlo en otro citoplasma de otro óvulo y luego lo juntaron con un esperma, entonces tiene 3 padres, ¿no? Claro, siempre dicen es tantito, ¿qué tanto es tantito? 5% de DNA mitocondrial y RNA mitocondrial. Y tampoco se está siguiendo a esa persona, a esa niña que nació, pero está bajo estricta confidencialidad para no perjudicarla en su vida. Entonces, solo un par de investigadores y los padres saben que se está cuidando qué está pasando. Nadie más sabe qué está pasando. ¿Nació bien? Nació bien, nació normal, sí. Es de una familia musulmana árabe que se vino a reproducir a México, donde todos sus hijos morían por una enfermedad genética que estaba ligada a los mitocondrios. La mitocondria. Sí, 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 sí. Pues sí. Parece que se justifica éticamente, pero nadie sabe lo que va a pasar con todo eso. A ver, Paola, ¿qué nos dice? Creo que es importante para entender toda esta discusión hacer como 2 divisiones muy importantes. Una es a lo que llamamos terapia génica y otra es la ingeniería genética. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La terapia génica es utilizar estas tecnologías para tratar enfermedades, o sea, para tratar de curar enfermedades, muchas de ellas gravemente incapacitantes, muchas de ellas letales. En cambio, la ingeniería genética es esta finalidad, como decía el doctor, de tratar de escoger cómo queremos ser, ¿no? O sea, ahorita suena muy, muy utópico, ¿no? Así decir, como la película esa gata casi de quiero ir y quiero un bebé así, con estas características, pero pues efectivamente hoy en día en biología de la reproducción vemos muchas parejas que llegan, por ejemplo, pidiendo un sexo específico. Entonces, esto entraría dentro de ingeniería genética, ¿no? Tratar de por ejemplo, más alto, más fuerte. Eso le damos ingeniería genética y efectivamente eso sí, como dice el doctor Samuel, está vetado, está prohibido, tanto ética como legalmente. En cambio, la terapia génica es tratar de utilizar las herramientas científicas que sabemos que existen hoy en día y que funcionan hoy en día para tratar enfermedades específicas. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en agricultura, se utiliza mucho en veterinaria y ya se está utilizando también en humanos. Creo que decir que está en stand-by es un poco irreal, ¿no? Porque como la tecnología está, pedir que no se use es difícil, ¿no? O sea, es difícil decir, puedo curar esta enfermedad, pero legalmente no lo voy a hacer. Y, por ejemplo, ese fue el caso del doctor en China. Para que sepan un poquito más de esto, es un doctor en China que decidió hacer unos cambios con esta tecnología que se llama CRISPR, que son como unas tijeras. Digamos, es el sistema inmunológico natural de las bacterias. Las bacterias también pueden ser infectadas por virus. Entonces, ¿cómo se defiende una bacteria de un virus? Corta los genes del virus y lo sabe, digamos, dónde cortar y dónde volver a pegar en su propio DNA para reconocerla la siguiente vez que lo ataque ese virus. Entonces, utilizó esa tecnología para poder hacer, digamos, cambios en el DNA de cualquier célula. Es una tecnología que vino a revolucionar, digamos, esta tendencia hacia la terapia génica, pero también hacia la ingeniería genética, porque es muy específica, es decir, sabemos que va a ir a cortar en donde queremos que corte. Todavía no está perfecta, pero tiene, digamos, una especificidad muy alta. Es muy eficiente, es decir, con un poco de material puedes crear muchas células con el cambio del DNA. Es muy accesible, tanto económicamente como técnicamente. Es muy fácil de hacer. Tan fácil de hacer que literalmente hay gente en sus estacionamientos, en el garage de su casa, haciendo este tipo de cambios. Y como decía él la vez pasada, Jaime, inyectándoselo ellos mismos a su propio cuerpo, ¿no? Entonces, esto hace que efectivamente hoy en día ya hay terapias génicas que se utilizan en humanos. La primera que se usó fue para una niña con una inmunodeficiencia muy grave. Y la segunda, que es una terapia que ya también se usa, es para un problema de ceguera. Niños que nacen con la vista bien y muy poquito tiempo después se vuelven ciegos. Entonces se empezó a probar este tratamiento genético, digamos, de ir y pegar el gen. Ellos tienen una mutación en un gen determinado, entonces con estas tijeras pues se hace un vector con un virus, se mete el virus en el ojo
y literalmente va y pega el gen bien escrito. Ellos van a tener sus genes mal escritos, pero va y les pega una nueva copia bien escrita. Se hizo primero por muchísimos años en animales, sobre todo en perros. Se siguieron por muchos años, vieron que no tenían problema, entonces luego pasaron a hacerlo en adultos, vieron que tampoco tenía efectos adversos, entonces se animaron a hacerlo en niños y ya se están tratando en niños y de repente los niños ven, ¿no? O sea, saber que tenemos esta tecnología que puede hacer que un niño que nace con una enfermedad que irreversiblemente lo iba a volver ciego y de repente saber que ese niño va a poder ver, creo que es algo que no debemos de dejar pasar por alto. Pero también dejar claro que esto es un cambio genético, sí, pero que se está inyectando directamente en el ojo de una persona que ya nació, independientemente si es un niño o un adulto. Al ya haber nacido esa persona, al inyectarle las células, digamos, en el ojo, ese nuevo gen que se le metió, esa nueva terapia génica que se le metió, solo va a estar en su cuerpo, no va a estar en las células, ya si es un niño, no va a estar en sus espermatozoides, y si es una niña, no va a estar en sus óvulos. Y esto es muy importante porque el día que él tenga hijos, no les va a heredar esta terapia génica. Esa terapia génica, en el momento en el que esa persona se muera, ahí quedó, ¿no? Entonces, digamos que está un poco controlado, ¿no? Controlado en el sentido, pues, evolutivamente hablando, porque no va a heredar este tipo de cambios. A diferencias, lo que sí está ahorita, digamos, completamente, digamos, parado, es el hacer este tipo de cambios genéticos en un embrión. ¿Por qué? Porque si yo modifico la célula de un embrión en las primeras semanitas, o sea, después de que se da la concepción, yo tomo una de las células, le hago una modificación genética y la regreso al embrión, lo que voy a hacer es que finalmente esas células modificadas con ese gen van a formar parte de los futuros espermatozoides y de los futuros óvulos de ese futuro bebé. Y el día que ese crezca y se reproduzca, va a poder heredar ese gen que yo le metí, ¿no? Entonces, éticamente, la bioética hace una distinción muy grande entre terapia génica en personas no necesariamente adultos, sino que ya hayan nacido, ya formados, y terapia génica a nivel de embrión, porque uno sí, pues finalmente lo voy a heredar y pues todos los hijos de los hijos de los hijos van a seguir heredando ese gen que yo le, digamos, a propósito cambié. En cambio, si yo se lo pongo a un bebé, aunque sea un bebé recién nacido, si ya nació, si yo se lo inyecto en un músculo, en un ojo, incluso en el cerebro, eso no va a cambiar la descendencia, los futuros bebés de ese bebé, ¿no? Entonces, sí es, digamos, creo que es importante porque, por ejemplo, el caso de China, que fue un caso muy sonado, fue un doctor en China que decidió a papás que una de las dos parejas era VIH positivo, decidió cambiarles a los embriones, o sea, hacer este tipo de técnica para terapia génica a nivel de embrión. Entonces, agarrar los embriones y cambiarles un gen que los hace resistentes al VIH. Entonces, pues era una manera de estas parejas poderse reproducir sin riesgo de que el bebé nazca infectado. Entonces, sonaba así, pues el doctor justificaba, digamos, su estudio porque hacía que los bebés pudieran nacer sin poderse infectar con VIH. Este doctor pues ya está estuvo en la cárcel 3 años en China, tuvo una multa muy grande porque va en contra de la ley hacer este tipo de estudios a nivel embrionario. Eso sí, digamos, está frenado totalmente, pero a nivel de niños, adultos, sí la medicina sí está avanzando así, en cáncer, en enfermedades genéticas, algo que nos aqueja mucho a los judíos ashkenazim, por ejemplo, si el día de mañana pudiéramos cambiar esos genes que nos predisponen a cáncer, si el día de mañana pudiéramos cambiar esos genes que hacen que muchos bebés de parejas judías nazcan gravemente enfermos. Entonces, definitivamente la terapia génica va para allá, no se está deteniendo, pero la terapia génica, otra vez, no, terapia génica, no ingeniería genética, terapia génica en individuos ya nacidos, no en embriones. ¿Sí? Pero Paola, fíjate algo interesante que acabas de mencionar y también lo dijo Samuel. ¿A dónde empieza y a dónde termina una parte? Muchas enfermedades, hablando de judíos ashkenazí, si quieres llamarlo, se curan mucho más eficientes si pudieras a nivel embrionario. O sea, es clásico, ¿no? O sea, se puede resolver ahí. ¿Tú crees? Bueno, yo te puedo decir que la industria, yo la sigo mucho, la industria de terapia genética, no de ingeniería, de terapia genética,
hoy vale en Estados Unidos solo, ya no contando todo, quitando parte de todo el mundo, vale más de 500 billones de dólares. Hay 10 empresas que te puedo nombrar ahorita que están en cientos de billones de dólares. Hay mucho dinero acá, van muy adelantados. Israel, la Universidad de Tel Aviv y otras tienen otras 20 empresas que están a punto de terminar y de desarrollar. El dinero no va a ser un problema para mucha gente. Entonces, ¿dónde empiezas? ¿Dónde terminas? ¿Cómo controlas la bioética? ¿O dónde entra la bioética, la legislación? Porque va a haber más de uno o más de muchos que ahorita seguramente ya están haciendo ese tipo de tratamientos privados. ¿Qué opinan ustedes? Sí, si me permiten expresar mi reflexión, una pregunta muy interesante. La rápida respuesta de la bioética es: no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Pero ahí voy, la voy a explayar, pero ese es el tema, ¿no? No todo lo que... Hoy va tan rápida la ciencia que no todo lo que se puede se debe hacer. ¿Por qué? Creo que la doctora Paula claramente diferenció en dónde están las atribuciones, funciones, la elección de alguien por cambiar su cuerpo, por cambiar la enfermedad. Cuando tú eres adulto y tú tomas tu decisión, así empecé mi plática con el libro Albedrío y tu voluntad, y tú decides hacer algo en tu vida, en tu cuerpo, pues va a haber muy poco, y si tienes el dinero, va a haber muy poco en el mundo que pueda detener a la sociedad y a la industria. Muy poco, ¿eh? El tema es que debe de haber organismos reguladores que, por un lado, ayuden a que la moral social tenga legislaciones éticas, y ese es un problema muy difícil. Las legislaciones pueden ser moralmente aceptables, pero no éticas. Voy a dar dos ejemplos. La eutanasia, que para muchos países como Holanda, Bélgica y 4 o 5 estados de Estados Unidos, está aceptada legalmente, está condicionada porque esas sociedades votaron que la persona no necesariamente tiene dignidad y respeto toda su vida, sino se puede graduar y se puede terminar con esa vida porque esa persona lo autorice. Esa es el origen de la eutanasia. Yo mismo digo, ya, por favor, tengo mucho dolor y sufrimiento, terminen con mi vida, ayúdenme. Esto pasó en el 2002. 20 años después, Bélgica y Holanda reportan que se han desviado de sus propios protocolos, que quiere decir que la persona tenía que tener voluntariedad, una enfermedad incurable, repetidamente solicitar la eutanasia, etcétera. Se ha desviado ese protocolo en el 30% de los casos. Y no nada más eso, ahora lo hacen en menores de edad y en niños. Y entonces, ¿dónde quedó la voluntariedad? El primer punto más importante. Entonces, los humanos somos tremendos en la sociedad moral y por eso es tan importante que la legislación sea muy estricta pero ética. Otro ejemplo, en México, la interrupción legal del embarazo, que es el aborto permitido antes de las 12 semanas de embarazo, moralmente está aceptado. ¿Por qué? Pues porque los ginecobstetras sabemos que había 500,000 de mujeres en el mundo que por hacer a escondidas un aborto, se llama un aborto inseguro, se mueren en el mundo. Entonces, la OMS, la Organización de la Salud, les pide a los países: regulen de tal manera que no se tengan que esconder las mujeres para que no se mueran. Entonces, moralmente es aceptable. Y uno le regresa la pregunta a la organización: ¿y te parece ético? Dice, por supuesto que no. Es antiético andar abortando, ¿no? Está como si les doy una clase ahí en cualquier universidad, le digo: chicas, ya aceptaron la ley de interrupción legal del embarazo, embarácense y aborten. Pues todas se me quedan viendo así como, ¿qué le pasa a este doctor? ¿Qué no está diciendo, no? O sea, no porque esté en la ley voy a hacer eso. Lo mismo es aquí, porque son leyes morales, pero no éticas. De hecho, molesta, así como lo planteé, ¿no? Entonces, eso está pasando hoy en día
con la genética. Hay una tendencia muy fuerte moral y no se ha logrado hacer una legalización ética, excepto todo el mundo está de acuerdo en no usar células germinales ni embriones. Tú, Paula, vas. No te oímos, Jaime, estás en... No, ¿Está legislado en Estados Unidos eso? Que yo sepa, no, todavía. ¿Cuál? La parte de la parte germinal. Las asociaciones médicas sí han votado que no, pero creo que no hay legislación ni del Congreso ni federal que prohíba eso. No, o sea, no que hay yo una sepa. ley, pero digamos, los códigos médicos, todos, en todo el mundo dicen que está prohibido y que se detenga la investigación hasta nuevo conocimiento. Creo que O sea, la lo que señora dicen... Patricia, perdón, creo que la señora Patricia Katz tiene una pregunta, no sé si le pueden abrir su micrófono. Sí, un segundito. Ahorita se lo abro, nada más. Hay una pregunta anterior, un momentito, de Cecilia Sommer, que dice, buenas noches, acabo de entrar y no sé si ya le dieron respuesta a esta pregunta. Tomando en cuenta el caso de Eddie, ¿qué tanto se sabe de la heredabilidad o cuestión genética vinculada a la depresión? ¿Es necesario un entorno X para que se manifieste o se activaría a pesar de un entorno positivo? ¿Qué riesgo tendrían los otros hermanos de padecer depresión? En el caso de la depresión mayor, que digamos es esta enfermedad conocida como depresión, que muchas veces es lo que conduce a un suicidio, se sabe que su heredabilidad es del 40%. ¿Qué quiere decir de heredabilidad? Es qué tanto peso tiene la genética contra el ambiente. Mientras más cercano estemos al 100, quiere decir que es más, digamos, culpa de los genes, y mientras más cercano estemos al 0, quiere decir que es más culpa del ambiente. La depresión tiene una heredabilidad del 40%. Entonces, digamos que sí tiene un peso importante la genética, pero no es lo único. Sin embargo, el trastorno bipolar tiene una heredabilidad del 70%. Yo no soy psiquiatra, entonces aquí voy a hablar así, que pues una de esas y hasta me trago mi lengua. Pero a mí me parece que lo de Eddie no nada más era una depresión. Si ustedes se acuerdan, en el documental dicen que Eddie era el más explosivo, ¿no? Era el que siempre tenía una sonrisa, el que siempre lideraba a todos, el que era como el más animado, pero ya su esposa en casa sabía todos los problemas que a veces tenía, pues no se quería parar, no se quería despertar. Entonces, puede ser que no era una depresión, nada más, puede ser que era un trastorno bipolar, que a veces lo tenía muy arriba, ¿no? En el restaurante, feliz, él era el que saludaba a todos los clientes, él era el que daba la cara porque siempre era el más animado en la fiesta. Entonces puede ser que sí, a veces está muy arriba y otras veces muy abajo. La heredabilidad del trastorno bipolar es del 70%. Entonces en el trastorno bipolar sí la genética al parecer está pesando más que en la depresión. Entonces creo que primero sería importante hacer un buen diagnóstico psiquiátrico para poder asesorar genéticamente a los hermanos y decirles qué riesgo tienen ellos de padecer la misma enfermedad, aunque no sea con el mismo desenlace, ¿no? No quiere decir que se vayan a suicidar, porque pueden, una vez sabiendo que tienes el riesgo de la enfermedad, la puedes tratar. Muchas gracias. Patricia Katz, ya tienes abierto tu micrófono. Puedes hablar, gracias. Gracias. Yo los quería felicitar por este panel tan interesante y pues realmente son dos preguntas. Uno, si en el tipo de ingeniería que están hablando, si se puede prever el heredar esta enfermedad, ¿cómo se puede decir? Con los trastornos psicológicos o más bien más graves, ¿no? Que si con esta ingeniería, si se puede prever que lo hereden. Y la otra es que si el suicidio es genético o no. Ok. La primera pregunta, las enfermedades psiquiátricas, que es como esta forma, digamos, más grave de los trastornos de personalidad, no tienen un solo gen que lo cause, sino que son muchos los genes que se asocian a aumentar el riesgo, más aparte ya hablamos del ambiente. Entonces, la ingeniería genética o incluso la terapia génica todavía no es capaz de modificar tantos genes. Apenas estamos literalmente en pañales, cambiando un gen y con mucho cuidado en órganos muy específicos para poderlo hacer. Entonces, todavía no podemos cambiar ninguno de estos rasgos que depende de más de un gen.
Por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas, la diabetes, por ejemplo, la obesidad, todas estas dependen de muchos genes, no solamente de uno, y todavía no somos capaces de modificar, ni siquiera conocemos todos los genes que causan estas enfermedades, y mucho menos estamos listos para modificarlos, ¿no? Entonces, todavía no se puede, no hay terapia génica para las enfermedades psiquiátricas, ni está cerca de haberlo, por el tipo de herencia tan multifactorial que tiene. Y al respecto de qué tanto es genético esto del suicidio, pues se relaciona, el suicidio digamos que es parte de las enfermedades psiquiátricas, ¿no? No hay un suicidio sin una enfermedad psiquiátrica normalmente. Entonces, depende de qué enfermedad psiquiátrica estemos hablando. Por ejemplo, como decíamos, la depresión va a tener una heredabilidad más o menos del 40%, en cambio, el trastorno bipolar del 70%, ¿no? Entonces, ¿qué tan heredable es este suicidio? Pues dependerá de cuál es la causa, la razón, el diagnóstico que tenía la persona que decidió cometer un suicidio. Complemento, Paula. En el INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica, tal vez estés enterada, hay un doctor, se me fue, con un apellido italiano, Arnoldi o algo así, perdonen, no, se me fue ahorita por completo, muy buen médico, buen amigo, está estudiando todos los genes relacionados a enfermedades psiquiátricas. Esto es, se diagnostica a un paciente y luego piden autorización para estudiar su genoma. Y lo viene haciendo hace unos 10 años. Y empiezan a tener lo que tú dices. Dicen, pues aquí hay unos 20 genes que son los que más están influyendo, o 3 genes, tú no estás hablando, pero hay variabilidad de mosaicismo, o sea que no se presenta de manera frontal todos los genes así puestos, ¿no? Es muy complejo. Lo que quiero aportar es que sí se está estudiando, hay personas especializadas hoy en día para cada tema, sin duda, ya lo puede uno buscar y algo encuentra uno, ¿no? Pero no va a haber una respuesta fácil porque somos humanos. Claro, pero si hay una persona en tu familia que se suicidó, ¿tienes tendencia a suicidarte, vamos? O sea... Depende del diagnóstico de la persona, ¿no? Entonces, depende, ¿era una depresión mayor, o era una esquizofrenia, o era un trastorno bipolar? Cada una de las enfermedades psiquiátricas va a tener una heredabilidad diferente, entonces, ¿qué tan probable es que los demás miembros de la familia también lo tengan? Pues va a depender del diagnóstico y va a depender de otros muchos factores, ¿no? Incluso a la edad del diagnóstico de la persona, o sea, son muchos los factores que dependen. Entonces, así decir nada más suicidio, ¿qué heredabilidad tiene? O sea, qué tanto es genético, es difícil decirlo porque más bien depende del diagnóstico de la persona. Oye, Samuel y Paola, ¿qué opinan ustedes en varios juicios en Estados Unidos que ya han detectado, porque según dicen ya han detectado, que ciertos criminales o asesinos, desde asesinos normal a asesinos serial, que dicen, bueno, yo tengo el gen de la violencia, soy portador del gen de la violencia, lo tengo, y ha sido ya una defensa en varios casos de asesinatos en que en vez de dar la pena capital o cadena perpetua los meten en hospitales psiquiátricos. ¿Qué opinión tienen ustedes de ese tipo de utilización de la genética en la parte legal? ¿Quieres que conteste? Me adelanto, Paula. Sí. Pues he tenido la oportunidad incluso de ir a un par de juicios, no de genética, pero relacionados aquí en México. Necesitaría ver una influencia que yo diría no adecuada al juez para que aceptara como prueba la genética desde el punto de vista de trastorno psiquiátrico, por lo que acaba de decir Paola. O sea, como somos seres humanos libres y tenemos nuestra propia naturaleza y podemos minuto a minuto decidir que sí, que no, el pensar que porque tengo el gen, estaba diciendo, es lo mismo que el homosexualismo, perdón que lo... ¿Hay un gen de la homosexualidad? Pues claro que no hay un gen de la homosexualidad. No lo hay. Y tampoco lo hay para decir voy a matar a alguien. No lo hay. No que yo sepa, Paula. Entonces, no debe de servir como prueba. Ahí hay un sesgo muy malintencionado para alguien que seguramente tiene un poder político o económico.
lo metan al psiquiátrico en vez de a la cárcel, o lo condenen a muerte, si depende del estado que esté, ¿no? Pero no hay 100%, no hay todavía un solo gen, como dice Paula, que diga lo traigo y por eso mato a gente. Exacto, no hay, o sea, no hay una prueba genética así que yo te diga, te hago esta prueba genética y sé si tienes un trastorno psiquiátrico. Hoy en día no hay, porque como decía el doctor, son muchos genes y la presencia de los genes no obliga a que se manifieste la enfermedad. Entonces, no. Sí. Deja de leer esos periódicos, Jaime, perdón. No, perdón. Di Samuel. Adelante. Hay una pregunta de Miriam Maisel. ¿Cómo ligamos todas estas interesantes enseñanzas con el documental? Bueno, si me permiten, voy a hablar los aspectos éticos. En los años 60, que ya les di algunas pruebas de varios estudios, muchísimos, hay un doctor, Henry Beecher, que publicó en 1966, él es un anestesiólogo muy eticista, todavía antes de que dijeran el término de bioética, que publicó un artículo con más de 25 investigaciones antiéticas que se habían llevado en Estados Unidos. Él solo los puso los nombres y todo de quiénes eran. Era muy relajado el ambiente. Entonces, ¿qué tiene que ver con la película? Entendemos que hicieran esta separación que es infame de los triates, que no les pidieran consentimiento ni a la mamá biológica ni a los padres adoptantes de informarles de todo esto, y lo único que les comprometieron es, te lo doy en adopción, pero me lo dejas estudiar, que también estaba bajo coacción seguramente, ¿no? Los padres querían adoptar a un niño y los obligaban a aceptar que iban a ser vigilados emocionalmente en sus actitudes. Y también yo tengo una pregunta para... Sí. Perdón. Es que, bueno, termina Paula, yo te hago la pregunta. Sí. Relacionando lo de la película, llevándolo a lo del día de hoy, es un poco esto, como tratar de, como decíamos, la bioética, digamos, como que nos permite juzgar si un estudio lo debemos llevar a cabo o no nada más tener el conocimiento debe ser el único fin, ¿no? Y justificar todos los medios. Entonces, hoy en día la bioética nos ayuda a darnos respuesta de qué hacer y cómo hacer, pero muchas veces el tiempo, o sea, hoy en día hay que preguntarnos en el tiempo cómo van a estar juzgados esos estudios, ¿no? Como dice el doctor, en los 60s, incluso en los 70s, se hacían barbaridades como esta, como la que vimos en este estudio, porque no había esta regulación. Entonces, hoy en día sí tenemos la regulación, sí tenemos a la bioética que está tratando, como dice el doctor Samuel, de hacer la legislación para que lo que sí se permite y lo que no se permite, pero incluso con la bioética tan bien organizada y tan patente como la tenemos hoy, han ocurrido casos como lo que pasó en China, que ya se hizo una modificación genética a nivel embrionario y esas niñas ya nacieron y algún día van a tener hijos con esa modificación probablemente, no sabemos, porque no sabemos bien cómo estuvo el estudio. Ya pasó aquí en México incluso lo de este doctor que vino a hacer técnica de biología de la reproducción con 3 padres, uno mitocondrial, uno de esperma y otro de óvulo. Doctor Ash. Entonces, ya es, o sea, hoy en día sí hay, o sea, la genética, o sea, todo este tema de la terapia génica va tan rápido que a veces la legislación no logra alcanzar a la ciencia y pues a veces seguimos haciendo cosas tan atroces como las de la película, lamentablemente. Sí, precisamente ahí va mi pregunta, Paula, que es indudable que los adelantos en genética suenan increíbles y no dudo que en un futuro puedan hacer que una persona ciega pueda ver o que un sordo pueda escuchar y cosas por el estilo, o que un diabético se le pueda regenerar su páncreas o cosas por el estilo. Pero el hecho de que los cambios genéticos en la mayoría de los casos sean irreversibles, no puede producir tragedias o catástrofes que van a causar inclusive
fenómenos que aún la humanidad no ha conocido? Mutaciones. Pues sí, como les decía, todo este tema de la terapia génica está muy joven todavía y no sabemos bien qué efectos pueda llegar a tener. Sabemos que o sea, ¿por qué hay un cambio tan fuerte a partir del 2015 ahora? Porque antes del 2015 sí teníamos terapia génica, sí teníamos manera de modificar los genes, pero nadie se atrevía a modificar un embrión porque no teníamos esta técnica llamada CRISPR, que son la que han comentado. Esta es muy específica, sabe exacto a dónde va y a dónde corta. Entonces tenemos un poco más de certeza de que no estamos causando otras mutaciones, ¿no? Entonces, por eso es que entre que es muy accesible, fácil de usar y muy específica, es que hay ahora investigadores que se han lanzado, digamos, ahí en China a hacer este tipo de terapia génica a nivel embrionario. Pero efectivamente, como no sabemos qué efectos pueda tener, es por eso que ahorita no es momento para usar la terapia génica en embriones. En cambio, en un órgano específico, por ejemplo, en el caso de esta ceguera, se llama amaurosis congénita de Leber, es una enfermedad que los niños nacen y al poco tiempo pierden la vista y se vuelven ciegos. Es decir, sus ojos no sirven. Si yo le inyecto adentro del ojo un virus que va a regalarle la copia del gen que le falta, y eso va a hacer que ese niño vea, ¿qué cosa tan catastrófica puede pasar? O sea, existe el riesgo de que haya un efecto adverso a largo plazo, a pesar de que ya se hizo primero en perros, luego en adultos y ahora en niños. Sí, pues sí, existe el riesgo, pero digamos que está atrapado en el ojo, ¿no? No está en todo el cuerpo. Entonces, por eso es que ahorita se están todavía tratando este tipo de enfermedades muy, digamos, específicas a ciertos órganos, no enfermedades que digamos que afectan a todo el cuerpo y que se tendrían que tratar desde el estado embrionario, porque si yo trato un embrión, otra vez tengo bueno, no el riesgo, sino la seguridad de que esas células futuros espermatozoides y futuros óvulos van a tener el cambio genético y ahí sí no sabemos qué repercusión pueda tener, tanto médica como social. Yo quisiera aportar aquí, creo que es un buen momento para todos los escuchas, cuando dicen, me voy a hacer terapia génica para rejuvenecerme, para este tipo de cosas que están muy en moda, por favor tengan mucho cuidado, no se sabe el procedimiento, si es verdadero, de dónde sacan las células madre. La mayor parte de los estudios, cuando uno los busca serios, o las portales de los que se anuncian, no tienen nada serio atrás, ninguno. Entonces hay que ser muy cautos sobre todo la terapia génica antienvejecimiento, que se ha puesto muy de moda, y que la mayor parte de las veces es un fraude, por no decir que todos. No hay nada como alimentarse sano, ejercicio y dieta adecuada. Pero sí hay que tener mucho cuidado por la moda, la moral que decía. Parece que, voy a hacer esto porque todo el mundo lo hace, ¿no? Y no, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy voy a tocar nada más el último tema de las vacunas que ahora están del COVID. Pues claro, no nos están diciendo con cuidado el consentimiento informado de que es experimental. Yo, como trabajo en un hospital público, sí me lo dijeron, a ver, te vamos a poner una vacuna experimental, no, ni siquiera me habían dicho qué nombre, ¿no? Pero, ¿quieres entrarle o no? O sea, ese fue su consentimiento, sin más explicación. Ya a la hora de que me le iban a poner, sí, me tomaron mucha información y aceptación y todo. Pero casi no está pasando esto en todo el mundo. Y la gente, me refiero a la población, ni enterada está que están siendo conejillos de indias. Yo propongo que se la pongan, pero deben enterarlos, deben de solicitar el consentimiento informado. En Estados Unidos sí piden consentimiento. Sí, por eso estoy diciendo, ¿no? Pero no te explican mucho todo esto. Yo les quiero hacer una pregunta. Bueno, ¿tienes una pregunta, Anita? Hay una pregunta que, bueno, yo creo que es la última. Yo quiero hacer una. Gracias por darle respuesta a mi pregunta anterior, nos dice Cecilia Sommer. Aprovechando a los expertos, ¿qué opinan de hacer estudios genéticos a las personas para saber el riesgo de padecer X enfermedades, si no hay aún cura o tratamiento?
¿Es conveniente decirle los resultados? Hace tiempo se hizo el planteamiento que para disminuir riesgos de transmisión de ciertas enfermedades de tipo genético, la pareja debería de estar enterada y si ambos eran portadores de los genes de riesgo, evitar tener hijos. ¿Qué saben sobre esto? Bueno, creo que son como muchos puntos un poco mezclados, ¿no? Hay diferentes enfermedades que se heredan de forma diferente. Y entonces, dependiendo de cómo se heredan, es de cómo las tenemos que abordar. Por ejemplo, si hay enfermedades que sabemos que como las enfermedades psiquiátricas, como la diabetes, como la hipertensión, que sabemos tener muchos genes nos puede llegar a predisponer de la enfermedad, pero no a fuerzas la vamos a tener, porque también depende del ambiente. Hoy en día están muy de moda esos estudios. Te mandan un kit a tu casa, te raspas adentro del cachete, mandas tus células de regreso en un kit ahí por Federal Express y te mandan por internet tus resultados donde te dicen, tu riesgo de tal enfermedad, de diabetes es tanto, tu riesgo de Alzheimer es de tanto, tu riesgo de hipertensión es tanto. Ellos justifican estos estudios con la prevención. Si tú conoces para qué enfermedades tienes riesgo, puedes, digamos, hacer prevención. Si te dicen tienes mucho riesgo, por ejemplo, de padecer gota, sabes que debes de no consumir tanta proteína, a diferencia que si te dicen que tienes más riesgo para diabetes, sabes que mejor te mides en los carbohidratos, ¿no? O sea, como tratar de regular el medio ambiente según los genes que tienes. El problema con muchos de estos estudios es que hay que hacerlos en laboratorios serios, en laboratorios que atrás haya un genetista capacitado a darte los resultados. Porque, por ejemplo, genes que causan mucho riesgo de lupus en mexicanos no son los mismos genes que causan riesgo para lupus en Europa. Son diferentes. Por ejemplo, hablando de hijos, los genes que predisponen para labio y paladar hendido en niños en México son diferentes a los de los niños en China. Es decir, tenemos diferentes combinaciones de genes que nos dan las mismas enfermedades. Entonces, si tú vas a Estados Unidos y te haces un estudio, tal vez no están analizando los genes de los mexicanos y más nosotros que somos una población tan cerrada que llevamos compartiendo los mismos genes desde Europa, ¿no? Entonces, hay que hacerlos, sí, digamos, sí podría estar justificado hacerlo si alguien tiene el interés de cambiar su estilo de vida de acuerdo a los genes que uno tiene, pero hacerlo en una empresa seria y que el resultado te lo dé un genetista que sepa interpretar los resultados, porque no son fáciles de interpretar. Y muchas veces ahorita está muy de moda, entonces de repente hay laboratorios que nada más por sacar dinero venden este tipo de estudios. Un paréntesis acá, creo que el doctor Samuel va a querer hablar sobre esto, muchas de estas empresas no te explican qué van a hacer con tu información genética. Entonces tú vas y dices, quiero saber de dónde vienen mis ancestros y quiero saber qué riesgos de enfermedades tengo, y entonces te raspas ahí en el cachete y mandas tu muestra y de repente esa información genética, por ejemplo, se la pueden vender a las aseguradoras y tú no sabes y el día de mañana te quieres asegurar con una nueva aseguradora médica y te suben la prima y tú no sabes por qué, y bueno, es porque ellos ya tienen información genética que tal vez tú no sabías que la tenían. Entonces hay que leer las letras chiquitas de los contratos para saber quién es dueño de esa información genética. Esto es hablando de las enfermedades que dependen de muchos genes y también del ambiente. Otras son las enfermedades que nosotros les llamamos autosómicas dominantes. Estas enfermedades que si yo las tengo un riesgo del 50% de heredárselo a mi descendencia. Por ejemplo, no sé, Huntington, la enfermedad de Huntington, por ejemplo, que es medio famosa y que no tiene, como decía, no tiene cura, no tiene tratamiento. Entonces, ¿qué tan válido es hacerme o no la prueba para saber si lo tengo o no? La decisión es propia. La única persona que puede decidir si es válido o no es válida es la persona en cuestión. Este tipo de estudios no se hacen así de nada más me raspo el cachete y mando al laboratorio, no, se hacen con un genetista que dice, bueno, yo ya sé que en la familia hay esta enfermedad, entonces dirigidamente voy y busco ese gen en específico, y entonces antes de hacer ese tipo de estudios, se explica los riesgos que hay de sí tenerlo, de no tenerlo, y qué posibilidades hay que en caso de salir positivo, ¿no? De saber que voy a tener la enfermedad. Hay enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Huntington que no tienen cura y que inevitablemente voy a ir para allá. En cambio, otras enfermedades como, por ejemplo, el cáncer hereditario, que, por ejemplo, en judíos ashkenazim es muy común, ahí sí, si yo sé que mamá tuvo, por ejemplo, cáncer de mama a una edad muy temprana, yo sé que a su descendencia, a sus hijos, yo los puedo estudiar para ver si tienen ese mismo gen que le predispuso al cáncer o no, porque sí puedo hacer prevención.
sí puedo hacer prevención checándola muy seguido, incluso haciendo prevención quirúrgica, en ocasiones prevención médica en muy poquitos casos. Entonces, ahí está justificado o no hacer el estudio, pues sí, digamos, estaría justificado porque hay prevención para la enfermedad, pero otra vez, solo está justificada si la persona decide si hacerse la prueba. Esa prueba, por ejemplo, yo no se la puedo hacer a un niño chiquito que no puede decidir si sí quiere saber si va a tener cáncer de mama muy joven o no. Se lo tengo que hacer a un adulto explicándole qué es lo que puedo llegar a encontrar en el estudio y qué opciones tiene en caso de salir positivo. Entonces, ese es, digamos, el otro grupo de enfermedades que podemos buscar. Y otro grupo son las enfermedades autosómicas recesivas. Las enfermedades autosómicas recesivas son enfermedades que todos nosotros tenemos 2 copias de cada gen. Si yo tengo una copia con una mutación, pero la otra copia sana, esto hace que yo sea sano, entonces yo no sé que tengo digamos, esa mutación. Pero si me caso justo con una persona que tiene un gen sano y el otro mutado, pues tengo el riesgo de que mamá y papá le hereden el gen mutado al niño, al hijo, entonces sus 2 genes estén mutados y tengo una enfermedad de estas autosómicas recesivas, muchas de ellas graves y muchas de ellas muy común en judíos ashkenazim otra vez. Por ejemplo, Tay-Sachs, fibrosis quística, son algunos de los ejemplos más famosos. En estas enfermedades, ¿está justificado o no hacer estos estudios? Otra vez, depende de la pareja. Si la pareja quiere saber qué riesgo tiene de tener hijos con esta enfermedad, entonces claro que está justificado hacer el estudio y más en nuestra población que tenemos tanto riesgo, ¿no? Que tenemos tanto riesgo de este tipo de enfermedades. Entonces, lo que sí, digamos, lo que es importante es que todas las parejas jóvenes sepan que existen estos estudios, que las parejas jóvenes sepan que en judíos es muy común y que nos podemos hacer estos estudios antes de tener hijos, explicándoles qué posibilidades tienen. No significa, no vamos hacia ese lado que decían así eugenésico de decir, entonces esa pareja que no tenga hijos. No, sí pueden tener hijos, tienen un riesgo del 25% de tener un hijo enfermo contra 75% de riesgo de tener un hijo sano. Esa pareja ya decidirá si se quiere arriesgar a ver si tiene un hijo sano o enfermo, o podrá hacer técnicas de biología de la reproducción, que estas sí están permitidas en caso de enfermedades que son, digamos, fatales, o sea, que no tienen cura y que van a terminar en que el bebé fallezca muy tempranamente, o incluso se terminen abortando de forma natural. Entonces, en estos casos, pues, ¿está justificado o no está justificado? Otra vez, lo importante es que el médico transmita la información a los pacientes, le explique que están estos estudios, que en el caso de la población judía ashkenazí es importante decirles qué riesgos hay, qué enfermedades son y qué riesgos hay de ser portador de estas enfermedades y qué posibilidades tienen. Bueno, si los 2 salen positivos, ¿qué opciones tenemos? Pues uno es arriesgarte, otro es hacer técnicas de biología de la reproducción, otra es decidir no reproducirte, pero nunca, o sea, decir no te vas a poder reproducir porque tienes 25% de riesgo de tener un hijo enfermo, no, los médicos nunca lo vamos a hacer, ¿no? Eso sería ir hacia la eugenesia de tratar de tener individuos perfectos y demás. Por ahí el doctor Samuel creo que quería también. Gracias, Paula. Nada más reforzando lo que muy claramente acabas de explicar, es muy importante individualizar ahí, no estarlo haciendo de manera de rastreo, como lo proponía un poco en la pregunta la persona, porque si lo hacemos por rastreo sin ningún justificante y sin una interconsulta a los especialistas, en este caso ustedes, los genetistas, se pierde realmente la intención benéfica hacia el matrimonio, hacia el individuo, hacia la colectividad. No se puede estar rastreando y decir, están mal hechos y entonces no sé. Por ahí fui a una conferencia de una rabina mujer que proponía eso, dice, háganse estudios y si no, no se casen. De verdad que me levanté enojado, ¿eh? Le dije, no, el amor y todas las cosas valiosas de la vida, pues, ¿qué le pasa, no? Me parece que sí vale la pena cuando hay antecedentes y es de manera muy individual, sería mi opinión también, confirmando lo que acabas de decir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los doctores, la doctora Mendelsberg, el doctor Wengers. Creo que esto de
la cuestión genética también sería parte de un prenuptial agreement, ¿no? Algo adicional que tenemos que agregarle a nuestro contrato matrimonial, que de por sí está bastante complicado. Entonces, de veras quisiera darles las gracias. Creo que es una conferencia pues única en su tipo, que se derivó a partir de una plática indirectamente relacionada con la Shoah. Pero bueno, nuevamente quisiéramos darle las gracias a los doctores y a toda la audiencia, y esperamos verlos en un par de semanas en otra de nuestras conferencias documentales o películas. Tocayo, no sé si quieras agregar algo más. Creo que Jaime ya no está. Ok. Pero queremos agradecerles a los doctores y a ustedes, a ti Jaime y a Jaime Muro, por esta magnífica sesión. Muchísimas gracias. ¿Querías decir algo, Samuel? No, agradecerles a la Keilah y a Jaime Romanowski por la invitación, y un privilegio haber compartido con Paola esta sesión. Espero les haya agradado y sea útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias al público. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.